Entonces, vamos con este ejercicio. Dice, determinar el valor de A perteneciente a los reales tal que este límite, cuando X tiende a más infinito, que tiene un exponente, es igual a E a la 18. Bueno, para empezar, tenemos que analizar qué tipo de indeterminación tiene este límite, porque para cada indeterminación tendremos una solución o una resolución, un paso a paso distinto. A ver, tenemos el límite cuando X tiende a más infinito de X al cubo más AX al cuadrado más 7 dividido x al cubo más 6 y todo esto elevado a 6x más 5. Si estás en matemática, préstame atención igual, porque esto vos lo ves cuando calculás asíntotas verticales y horizontales. ¿Cómo analizo a qué tiende la base, que sería todo esto, y al exponente? Bueno, pues por separado. O sea, por un lado voy a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de x cubo más ax cuadrado más 7 dividido por x cubo más 6. Y por otro lado voy a hacer el límite cuando x tiende a más infinito del exponente. Bien, cuando analizo el límite para la base, vendría a ser para esta parte de acá adentro, me encuentro con que tenemos x en numerador y en denominador, porque es una función racional. Y como x tiende a infinito, cuando al infinito lo elevo al cubo, me va a quedar un infinito aún mayor. Recuerden que el infinito es conceptual, ¿no? Entonces, todo esto va a tender a infinito, porque ya el primer término es infinito al cubo, el segundo infinito al cuadrado, bueno, este más 7 le hará cosquillitas al infinito en la suma, ¿no? Y en el denominador pasa lo mismo, tengo infinito al cubo más 6, lo mismo, tiende a infinito, lo cual es una indeterminación. ¿Cómo se salvaban estas indeterminaciones? Factor común. Y el factor común, para hacerlo de forma acelerada, se planteaba dividiendo todos los términos por la x de mayor potencia. La x de mayor potencia en este caso es x al cubo, así que voy a dividir todos los términos por x al cubo. X al cubo más ax cuadrado más 7 y lo divido todo por x al cubo. Y lo mismo con los términos del denominador. Esto sería equivalente a decir saco factor común de x al cubo. Lo indico porque muchas veces hay profes que directamente sacan x al cubo para afuera y hacen la simplificación. Bueno, es lo mismo que estoy haciendo yo acá, ¿sí? No hay ninguna variación. Bien, simplifico entonces, eso es lo que comenté recién. X al cubo sobre x al cubo, se simplifican las x y queda el número 1. Después tengo x al cuadrado y tengo x al cubo en el denominador. Se me van 2x del denominador cuando se simplifica x al cuadrado. O sea, lo que tienen que pensar para que esté medio mezclado con las simplificaciones es que vamos a quitar las x de arriba por completo porque el numerador va a tener una potencia menor o igual a la del denominador. Y en el denominador quitamos esa misma cantidad. Eso sería restar exponentes, es una propiedad de exponentes. Entonces, si yo arriba saqué 2x, abajo no me quedan 2, ahí tuve un error, me queda 1. Le resto 3, 2 y me queda exponente 1. Acá no hay x en el numerador, entonces no tengo nada para simplificar. Después tenemos acá x al cubo sobre x al cubo, de vuelta, se simplifican por completo, o sea, saco 3x de arriba con 3x de abajo, y que queda un 1. Esto lo pueden pensar como cuando dividen cosas por sí mismas, ¿no? 4 dividido 4, 1000 dividido 1000, ¿sí? Eso da 1. Y finalmente acá, como no tengo x en el numerador, al igual que en este, no tengo nada para simplificar. Paso en limpio y me queda el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1, 1 no, a sobre x más 7 sobre x al cubo dividido 1 más 6 sobre x al cubo. Ven que al hacer este proceso, las x quedan todas en el denominador. Importante que pase eso, porque como x tiende a infinito, cuando el denominador es tan grande, la fracción completa tiende a 0. ¿Sí? O sea, las x tienen que quedar en el denominador. Es algo que, errores que veo muy comúnmente, como que hacen las simplificaciones, pero a algunos términos le queda la x al lado. Presten atención porque hay veces que capaz la x la ven así y después la ponen multiplicando y ahí ya se les fue todo a cualquier lado. Las x tienen que quedar dividiendo en este procedimiento de factor común. De modo que esto tiende a 0, esto también tiende a 0, esto también tiende a 0 porque tiende a infinito su denominador. O sea que me termina quedando en el numerador 1 más 0, o sea 1. Y en el denominador 1 más 0, es decir 1. O sea que este límite es 1. La función tiende a 1 cuando x tiende a infinito. ¿Y qué pasa con el límite del exponente? Bueno, acá directamente no hay fracción, o sea, no puede haber una indeterminación porque es una función lineal y cuando evalúo a la x por infinito, o sea, la hago tender a infinito, me queda 6 por infinito más 5. Bueno, tiende a infinito. O sea que
O sea, recuerden que eso tiende a infinito porque multiplicar al infinito por algo y sumarle algo, mucha cosquilla, insisto, no le hace. El concepto de infinito quiere decir da un número muy grande. O sea que volviendo al límite original, el denominador, la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. Esto, chicos, es una indeterminación. ¿Y por qué hago todo este paso para únicamente ver si es o no indeterminado el límite? Porque si la base no fuera 1, no tendiera a 1, no sería indeterminado. De hecho, si el módulo de la base es mayor a 1, directamente ese límite va a dar infinito. Y si el módulo de la base es menor a 1, ese límite va a dar 0. O sea, tenemos respuesta, no es indeterminado. Indeterminación es únicamente cuando tenemos 1 a la infinito. En otros casos, no. Y por las dudas para el que se perdió. Si, por ejemplo, en lugar de quedarme tiende a 1, decía tiende a un medio y el exponente tiende a infinito, como un medio es una base menor a 1, entonces el límite es directamente 0. ¿Sí? Porque si yo multiplico reiteradas veces, infinitas veces, un medio por sí mismo, cada vez me da más chiquito ese valor. O sea, tiende a 0. Y si en vez de haber quedado un medio, hubiera quedado, por ejemplo, 2, un número de base que es mayor a 1 en módulo, entonces la respuesta me hubiera dado infinito. Pues yo hago 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y así infinitamente, cada vez me va a dar más grande. Y por si alguien no entiende por qué digo 2 por 2, es porque recuerden que el exponente te indica cuántas veces multiplicar por sí misma a esta base. Así que si queda 1 a la infinito, recién ahí estamos dentro de una indeterminación. Ahora sí, matemática, hasta acá los dejo a ustedes, me meto con análisis matemático para la resolución de este límite, ¿sí? Esto les llamé la atención a ambos bandos porque esta parte de salvar límite con x tiende a infinito es algo que ambas materias tienen que llevar, tienen que tener en cuenta. Ahora, análisis matemático tiene otros tipos de determinaciones extras, aparte de la infinito sobre infinito y 0 sobre 0, como por ejemplo 1 al infinito. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, lo que vamos a tratar es a llegar a este tipo de límite, a esta estructura. A ver si puedo bajar esto un poquito. Yo voy a querer llevar a el límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre f de x elevado a f de x. ¿Por qué? Porque este límite es e. O sea, la función tiende a e cuando x tiende a más infinito. Y esa estructura la tenemos que conocer, ¿sí? Y la vamos a usar siempre que tengamos este tipo de indeterminación, 1 al infinito. Ahora, yo necesito que en el interior del argumento, o sea, la base, esta parte de acá, tenga esta estructura, 1 más, bla, bla, bla. Bueno, hay un montón de métodos para formar eso a partir de cualquier cosa dada. Uno de los métodos que no es el que explico en el curso, así que si los chicos... bueno, ¿puedo explicarlo? No, por las dudas, por si están los chicos de mi curso acá, mejor lo voy a explicar como lo explico en el curso, si no, no se me marean. Hay un montón de formas, realmente, hay por lo menos, tengo en mi mente 4, por lo menos. Así que les cuento el método que explico en el curso y después si alguno tiene otra forma, sepa que es lo mismo mientras lleguemos a la misma estructura. ¿Qué hago yo? Bueno, para empezar voy a sumar y restar el denominador en el numerador. Todos estos truquitos que voy a agregar ahora son para acomodar esto de una forma que me convenga. Entonces, yo tengo el denominador que es x al cubo más 6. Bueno, voy a sumar acá x al cubo más 6. Pero recordemos que todo lo que agregamos sumando hay que agregarlo con el signo opuesto para sumar y restar y sea como que no agrego nada. Entonces voy a agregar menos x al cubo y también menos 6. Y todo esto lo voy a dividir por x al cubo más 6. O sea que paso 1, sumo y resto el denominador en el numerador. Luego, el término que está igual al denominador lo voy a mantener por un lado separado del resto. Y el resto lo voy a agrupar. Entonces voy a juntar todo esto de acá con esto de acá mediante sumas y restas. Agruparé los términos que sean con igual exponente, los términos independientes, ¿sí? Entonces, voy a hacer una línea acá para separar. Entonces me terminaría quedando el límite. Cuando x tiende a más infinito de... Dijimos que x al cubo más 6 lo reservo, que es el denominador. Y después agrupo el resto de los términos. Tenemos x al cubo menos x al cubo. Se cancelan, ¿no? Son iguales, pero con signo opuesto se suman, da 0 la suma. Después tenemos este ax al cuadrado. Y por último tenemos 7 menos 6, que es más 1.
Y todo sigue dividido por x al cubo más 6 y sigue elevado a la 6x más 5. Ahora voy a distribuir el denominador entre este término, que hasta ahora no lo junté con nada, porque si lo junto llego al límite original, o sea, vuelvo atrás. Voy a distribuir el denominador entre ese primer término y todo lo que sobró, digamos. Ay, paren que se me fue. Ahí está. Y todo esto, todo lo que terminé agrupando aparte del denominador. Claro, ¿por qué hago esto? Porque al hacer esta distributiva me queda x al cubo más 6 sobre x al cubo más 6. Y como dije recién, algo sobre sí mismo se simplifican y vale 1. Y por otro lado, ax cuadrado más 1 sobre x al cubo más 6. Y miren qué copado que me quedó esto al lado del límite que estamos buscando, ¿no? Porque fíjense, hago todo este choclo de pasos, que tampoco son tantos igual, para que estos se me simplifiquen, me queda un 1 y ven que ya voy logrando esta estructura. Ahora, me faltaría que esto esté expresado de esta forma. Y resulta que para fracciones, o sea, fracciones me refiero a numerador y denominador, iba a decir como esta, pero bueno, una fracción no tiene mucha vuelta que darle. Si yo tengo a sobre b, lo puedo expresar también como 1 sobre b dividido a. Estas dos expresiones son equivalentes, porque si yo hago esta división, la puedo expresar con 2 puntitos, esto es lo mismo que hacer 1 por esta fracción invertida. Entonces, ven que dividir 1 dividido b sobre a es lo mismo que a dividido b. Entonces, cuando llegamos a esta parte, que sería esto, lo voy a escribir como 1 sobre la fracción invertida. Es equivalente. Entonces me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre la fracción invertida. O sea, x a la sexta más 6, x al cubo más 6, perdón, sobre ax al cuadrado más 1. Y todo esto elevado a 6x más 5. Entonces, fíjense que llegué a esta forma donde f de x es esta cosita de acá adentro. Ahora, yo necesito que f de x también aparezca en el exponente, cosa que no, chicos, no aparece. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar y dividir al exponente por f de x, por lo que me haya quedado en el denominador de esta expresión. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x al cubo más 6 sobre ax al cuadrado más 1 elevado a 6x más 5, pero que esto va a quedar multiplicado por f de x, o sea, x al cubo más 6 sobre ax al cuadrado más 1. Y viste que recién dije multiplico y divido por el exponente, multiplico y divido el exponente por esta que es nuestra f de x. Bueno, dividir sería expresar la función invertida. Este es el mismo concepto de cuando sumé y resté más arriba. Si yo multiplico y divido es como no haber hecho nada, porque esto se simplificaría con esto y esto con esto y tendríamos límite original. Obvio, nadie va a simplificar nada porque si lo agrego, ¿para qué lo simplifico? Ahora, ¿por qué lo agrego? Porque justamente terminé con todos estos pasos de formar esta nube amarilla. Fíjense que tenemos acá el límite cuando x tiende a infinito de toda esta estructura elevado a el denominador, o sea, elevado a f de x. Todo esto es esto, ¿sí? Fíjense que coincide el denominador del 1 con el exponente. Todo eso tiende a e, que es lo que este límite exponencial me dice. Ahora, ¿qué pasa con el exponente? ¿A qué tiende? Bueno, cálculo auxiliar, planteo un nuevo límite cuando x tiende a más infinito, pero ahora de todo lo que sobró en el exponente. O sea, de 6x más 5 por ax cuadrado más 1 sobre x cubo más 6. Podemos acomodar un poquito para resolver esto, porque fíjense que lo que tengo es una multiplicación y quizás los límites con infinito conviene resolverlos como división, ¿no? Entonces puedo multiplicar los dos polinomios del numerador, ¿les parece? Este por este, este por este, este por este, este por este. Yo sé que esto no está entre paréntesis, pero porque no hacía falta escribirlo entre paréntesis porque estaba arriba de una fracción, era un numerador, pero piénsenlo así, si quieren. Entonces esto sería el límite cuando x tiende a más infinito de 6x por ax al cuadrado. Bueno, recién ahora les voy a llamar la atención respecto a la a. Sí, hasta ahora vine jugando con la a que se iba moviendo por todos lados como cualquier número real, ¿no? ¿Y qué pasa ahora cuando quiero hacer 6x por ax al cuadrado? ¿Cómo hago 6 por a? Bueno, obviamente no se puede, queda expresado. Queda expresado como 6a y cuando hago x por x cuadrado quedará, bueno, x al cubo. O sea, la a la sigo moviendo sin hacer nada con ella porque no sé cuánto vale. Luego sería 6x por 1, que me queda 6x.
Después tengo 5 por ax al cuadrado. De vuelta lo mismo, 5ax². Lo dejo expresada la multiplicación. Y finalmente tenemos 5 por 1, que es 5. Y el denominador, x² más 6. Bien, ¿qué tengo acá? Nuevamente un límite con x tendiendo a infinito. Y acá los de matemáticas súmense de vuelta porque esto les puede aparecer con la letra A metida ahí adentro, tranquilamente ustedes también. Y cuando x tiende a infinito y hay x en el numerador y en el denominador, ya dijimos que esto es una indeterminación porque tanto el numerador como el denominador van a tender a infinito. Entonces, para solventar esta indeterminación, vamos a dividir por la x de mayor potencia. ¿Ven? Insisto con esto de que cada tipo de indeterminación tiene su proceso para resolverse. Si te queda esta, insistimos con el mismo procedimiento. En este caso, la x de mayor potencia es x², así que todo lo vamos a dividir por x². Y luego vamos a simplificar. Obviamente, quien sepa hacerlo de una, y me refiero a simplificar sin escribir el procedimiento, está más que bien también. Yo lo escribo porque quiero que lo vean. Y bueno, simplificamos, hagamos un poquito más rápido. Acá se me va los x², me queda 6a. Acá se me va una x del numerador con una del denominador, así que quedan 2 acá abajo. Se me van 2 del numerador y me va a quedar entonces una sola en el denominador. Acá no hay x en el numerador, así que no simplifico nada. Acá se me van las 2, así que va a quedar un 1, ya que parece que no queda nada. Recuerden que la división de x² sobre x², 1. Y acá no tengo x en el numerador, así que no simplifico nada. Planteo entonces que esto es el límite cuando x tiende a más infinito de 6a más 6 sobre x² más 5a sobre x más 5 sobre x² y todo dividido por 1 más 6 sobre x². ¿Sí? Y bueno, dijimos que cuando x tiende a infinito y la x está en el denominador, la fracción tiende a 0. Así que esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0. ¿Qué me termina quedando? En el numerador, 6a más 0 más 0 más 0, o sea, 6a. Y en el denominador, 1. O sea que 6a dividido 1 es lo que da este exponente, es decir, 6a. Por lo tanto, y volviendo al límite original, la base tiende a e y el exponente tiende a 6a, que es lo que me dio este límite auxiliar del cálculo de lo que sobró en el exponente. ¿Y se acuerdan que cuando arrancamos el ejercicio me habían dicho que el límite era e a la 18? Y yo obtuve e a la 6a. O sea, lo que me está diciendo el ejercicio es que esto es igual a e a la 18. Con lo cual interpreto que para que estos exponentes sean iguales, 6a tiene que ser igual a 18. O sea, yo obtuve esto porque la a no la conocía y ellos me dijeron, ok, pero mirá que este límite da esto, ¿eh? Ah, entonces 6a tiene que ser 18. Y divido por 6 miembro a miembro y 18 dividido 6 me da 3. O sea, el valor que yo estaba buscando es 3. Y ahí terminó el ejercicio. Dice, sea la función f de x igual a el logaritmo natural de x² más 3x más 1 sobre x para x distinto de 0 y k para x igual a 0. Y dice, hallar el punto k perteneciente a los reales para que f resulte continua. No, cualquiera, lo leí como el trasero, perdón. El valor de k perteneciente a los reales para que f resulte continua es, y se ve que tiene que dar 3. Bueno, ¿cuáles son los principios de la continuidad? ¿Qué sabemos al respecto? Primero que para que f sea continua en un punto, f tiene que tener imagen en ese punto, tiene que existir el límite en ese punto y la imagen y el límite tienen que dar iguales. Si no pasa eso, presentará una discontinuidad. ¿Dónde la función será continua o discontinua? Bueno, si es una función a trozos, lo más probable es que el punto más conflictivo de la continuidad sea el punto donde se separan esos trozos. Esto se lee como que la función vale esto mientras x no sea igual a 0 o vale k mientras x sea igual a 0. Tengan en cuenta que esta es una forma una forma en que les puede aparecer una función partida o también puede ser que acá en vez de decir igual diga mayor y menor a 0. Pero la cuestión es que el punto de conflicto es en 0 porque yo no sé si estas dos funciones se encuentran o no cuando x es igual a 0, lo cual va a indicar si la función es continua o no. O sea que a la hora de pensar si resulta continua, primero voy a pensar que resulte continua en ese 0. Entonces, voy a buscar el valor de k para que la función resulte continua en 0. ¿Eso quiere decir entonces que es continua completamente ella? Bueno, en realidad después habría que analizar a cada función por su lado y esto tiene que ver con el dominio de cada una de ellas.
porque la función esta, por ejemplo, que vale para todos los x que no son 0, tiene un problema justo en x igual a 0, pero como ella por sí misma no lo incluye, entonces su análisis no me hace falta. Cuando digo esto me refiero a, no voy a analizar si esta función por sí solita es discontinua en 0, porque ella no está definida para x igual a 0, está definida para los x distintos de 0. Pero quizás tiene alguna otra discontinuidad esta función, por el tipo de función que es, y eso te lo hace ver un poco el dominio, y para que resulte continua habría que analizar qué pasa en esos otros puntos. Lo que quiere decir entonces es que la continuidad es punto a punto. Pero cuando trabajamos una función a trozos, esto de la búsqueda de una incógnita para que la función resulte continua, la vamos a hacer en el punto de separación, ¿sí? Ahora, si la pregunta hubiera sido, determinar todos los puntos de discontinuidad de la función y qué tipo de discontinuidad tienen, o determinar si esta función es continua a secas, habría que analizar en todos los puntos de discontinuidad, ¿sí? Entonces, este es porque sería el caso que yo llamo caso de vuelta, hallar una incógnita para que sí sea continua. Entonces analizo continuidad en x igual a 0. Perdón por toda la vuelta que di, pero me parece súper importante que se acuerden esto de que la función es discontinua en puntos, no toda, no es ella es discontinua, ¿sí? ¿Será discontinua en 0? Bueno, vamos a forzar para que no, porque eso es lo que me pide el enunciado. Entonces, recién dije, para que una función sea continua debe existir su imagen primero. Eso sería cuánto es la función evaluada en 0. Y dice que cuando x es 0, la función vale k, que es este real. Así que la imagen es k. Otra cosa que tiene que existir es el límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, estamos en el alrededor del 0. O sea, si acá tengo el 0, voy a hacer el límite en los alrededores. Lo puedo hacer por izquierda y por derecha en caso de que esta función se haya partido en izquierda y derecha. O en este caso lo voy a hacer simplemente para esta, que es la que vive en la izquierda y en la derecha del 0. ¿Ven que dice x distinto de 0? O sea, quiere decir que tanto en este trozo de intervalo del eje real como en este otro trozo vive esta función. Y particularmente en el 0 vive esta otra. Así que esto de hacer izquierda y derecha acá no va a hacer falta. O sea, voy a hacer simplemente el límite cuando x tiende a 0 de esta función y eso va a bastar para hacerlo por izquierda y por derecha. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tender a 0 la x. Si x tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y bueno, acá tenemos un 1. Así que sería el logaritmo natural de 1. Si resuelven con la calculadora el logaritmo natural de 1, verán que les da 0. O sea, el numerador tiende a 0. Acá alguien me preguntaba si yo tenía que poner el tiende. Bueno, cuando es 0, conviene escribirlo, la verdad. Y el denominador es x, o sea que el denominador tiende a 0 sí o sí. Entonces hay que resolver este límite para poder tener el valor del límite. A ver, los leo que están escribiendo un montón. Bueno, Mate, justamente recién comentaba que no lo voy a hacer por izquierda y por derecha porque van a ser límites iguales. O sea, como esta función es la que ocupa el lugar por izquierda y por derecha, cuando plantees ese límite, van a dar lo mismo. La única cuestión que te obligaría a hacerlo por izquierda y por derecha es si este límite que estoy haciéndolo como los dos te da infinito. Si en vez de darte una constante te da infinito, bueno, en ese caso tendrías que hacerlo por izquierda y por derecha para saber a qué infinito se va la función cuando x tiende a 0. Pero mientras tanto no, hacelo una única vez que funcione como por derecha, por ejemplo, y si te da una constante quiere decir que por izquierda te va a dar lo mismo. ¿Sí? A ver qué te leo, ¿qué me pusiste? Claro, k sola está en 0, tal cual. Bueno, ¿cómo resolvemos esta indeterminación cuando tenemos logaritmo, no? Porque en este caso tenemos logaritmo y no podemos factorizar, por ejemplo. Sí se nos puede ocurrir un cambio de variable que una compañera hace un ratito lo mencionaba. O sea, si pudiéramos factorizar este polinomio, por ejemplo, quizás nos quedaría algo para cambiar la variable x por otra y convertirlo en un límite que se pueda resolver más simple o que no sea indeterminado. Pero en este caso, si por ejemplo yo quisiera buscar las raíces de esta cuadrática, me van a dar irracionales. Una me da menos 3 más raíz de 5 sobre 2 y la otra me da menos 3 menos raíz de 5 sobre 2. Con lo cual, a raíces tan complejas, el factoreo de esa expresión no le encuentro mucho sentido que digamos.
Así que cambio de variable se me cae cuando veo que no tengo relación entre las expresiones con x. O sea, esto y esto distan mucho. Ambos son polinomios, eso es verdad, pero son distantes entre ellos. O sea, no tienen relación, no tienen el mismo factor, por ejemplo. Así que cambio de variable se me cae por completo. Lo que podemos aplicar acá, me parece, es el teorema del L'Hopital. O sea, me parece que nuestra opción más segura va a ser resolverlo mediante derivadas. O sea, yo puedo derivar numerador y denominador y obtener una expresión similar. O sea, si yo tengo el límite cuando x tiende a lo que sea de f de x sobre g de x y la indeterminación es 0 sobre 0 o bien infinito sobre infinito, esto va a ser lo mismo que resolver el límite cuando x tiende a x0 de la derivada de f dividido por la derivada de g. Entonces yo podría aplicar este teorema cuando tenemos este tipo de límites. ¿Lo podría haber aplicado acá, por ejemplo? No, porque esta indeterminación no se puede salvar con L'Hopital. Ahora, alguien que esté un poquito avanzado en materia, sí es verdad que se puede acomodar la función para poder terminar teniendo un infinito sobre infinito o un 0 sobre 0. Pero eso no es lo que vamos a hacer, eso no hace falta hacerlo acá, ya tenemos un 0 sobre 0. Así que bueno, vamos a derivar. Si derivo el numerador, tengo una función compuesta, logaritmo natural de todo eso. ¿Cómo derivo el logaritmo? 1 sobre su argumento, o sea, x cuadrado más 3x más 1. Pero como es un logaritmo que está compuesto, lo voy a multiplicar por la derivada del argumento. Estoy haciendo la regla de la cadena. 1 sobre el argumento multiplicado por, y tenemos la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más la derivada de 3x, que es 3, más la derivada de 1, que es 0, así que puedo obviar ponerla. Y la derivada de x es 1. Así que ahí me queda la derivada del numerador por un lado y el denominador por el otro. ¿Se acomoda un cachitito antes de continuar? ¿Qué tengo? En el numerador, 1 por 2x más 3, que es 2x más 3, dividido por x cuadrado más 3x más 1, y todo está dividido por 1. Y como dividir por 1 es neutro, directamente puedo obviar ponerlo. ¿Y qué pasa acá? Me quedó un límite. Ay, ¿por qué cambié infinito? Perdón. 0. 0, 0. No sé si me estaban diciendo eso hace un ratito, pero vi que me estaban escribiendo. Matemática 51, estoy haciendo 1 y 1. Este es el análisis matemático. Matemática 51 es el que le sigue. Bueno, perdón, vuelvo. X tiende a 0, ¿sí? Cuando evalúo por 0 ahora, luego de haber derivado y acomodado, ¿qué me queda? 2 por 0 más 3, el numerador tiende a 3. O sea, ya no me dio 0. Así que indeterminado esto no va a ser. Y si reemplazo por 0 el denominador, me queda 0 más 3 por 0 más 1. O sea, el denominador tiende a 1. 0 más 0 más 1, 1. O sea que el límite va a ser lo que dé esta tendencia. 3 dividido 1, 3. Bien, finalmente, para que la función resulte continua, la imagen y el límite tienen que ser iguales. Entonces, si la imagen me dio k y el límite 3, entonces para que la función se continúe en 0, k tiene que ser igual a 3. Y listo. Vamos a continuar análisis. Vamos con análisis de una función. Cuando a vos te piden máximos y mínimos de una función, es importante primero calcular el dominio, porque el análisis de crecimiento y decrecimiento y demás se ve dentro del dominio de la función. Así que como primer paso, aunque no me lo pidan, calculo el dominio. ¿Qué pasa acá particularmente? Que me dice que la función está definida dentro de este dominio. Yo igual de todas formas voy a corroborar que el dominio de esta función esté dentro de este intervalo porque me da miedo que se pueda excluir algún valor, pero de todas maneras el análisis es en ese intervalo. Lo cual quiere decir que la función la voy a acotar a este espacio de x, digamos. Todo lo que pase por fuera no me interesa. Es por eso que puedo analizar máximos y mínimos absolutos. Porque si el análisis fueran todos los reales, puede que la función absolutos, extremos absolutos serían los más altos, puede ser que no tenga, ¿sí? Entonces, en general me acotan el dominio a un intervalo. Pero yo lo voy a calcular igual. Estamos en presencia de una función logarítmica. Con lo cual, el dominio se calcula teniendo en cuenta que para que la función esté definida, el argumento del logaritmo tiene que ser mayor a 0. O sea, x sobre 9 tiene que ser mayor a 0.
Con lo cual, despejo x, pasa 9 multiplicando, y me queda x es mayor a 0. O sea que el dominio de esta función son todos los números que están comprendidos entre el 0 y el más infinito sin incluir el 0. Como este intervalo 1, 9 pertenece al dominio, entonces me voy a quedar con este intervalo sin ninguna reserva. Ahora, vale hacer esta aclaración. ¿A qué me refiero con me puedo quedar con este intervalo sin hacer reserva? Supóngase que el intervalo hubiera sido de menos 1 a 9. Este intervalo no contiene elementos que están por fuera de este. O sea, no pertenece a este. Si lo represento, el dominio de la función sería este espacio y el intervalo que me dan del análisis sería de acá a acá, por ejemplo. Me parece raro que lo den así, me parece raro, pero analicemos, pensemos juntos. Yo podría analizar los máximos y mínimos o analizar la función, lo que me pidan dentro del intervalo menos 1, 9, no. Porque la función está definida a partir de 0 y sin incluirlo encima. Entonces, en ese caso, yo debería acotar el intervalo dado al espacio que está entre 0 y 9. ¿Sí? O sea, tomar el intervalo 0 y 9 en vez de menos 1, 9. Pero por el simple motivo de que en este intervalo no hay gráfico. O sea, si acá te marco el eje Y, la gráfica de esta función va a estar desarrollada de este lado. Entonces, ¿qué me importa este intervalo? Si no va a haber nada acá. O sea, no va a haber función para analizar. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Calcula el dominio siempre. Particularmente acá, de 1 a 9 es el intervalo que me dieron, o sea que sería analizar este espacio donde sí está definida la función. Así que el dominio que voy a contemplar no es el que calculé recién, sino el que me dieron. Y si no me daban nada, contemplo el que obtuve. ¿Sí? Bien, listo el análisis de la ubicación de la función. Vamos con el cálculo de máximos y mínimos. Para empezar, paso 1, derivo la función. ¿Por qué derivo la función? Porque donde la función derivada se anula, tenemos lo que se llaman puntos críticos. Los puntos críticos son los extremos de la función, los máximos y mínimos. Y también, por supuesto, pueden ser valores donde la función presente asíntotas verticales, o sea, valores que previamente se excluyeron del dominio de la función. Particularmente nos vamos a quedar con los puntos críticos que pertenezcan al intervalo 1, 9. ¿Sí? Acá porque tenemos esa restricción. Insisto con que no tiene por qué pasar eso en un ejercicio cualquiera. O sea, puede que me hayan dicho dominio R. Considerame todo el eje X. Derivemos. Voy despacito para los que están medio perdidos en derivadas. A ver. Tablita de derivadas. Tenemos las f's y sus respectivas derivadas. ¿Qué función tenemos acá? La primera es de tipo x a la n. Y la derivada de x a la n es n por x elevado a n menos 1. O sea que voy a bajar el exponente multiplicando hacia adelante y al exponente le restamos 1. O sea que queda al cubo. Obvio que esto tiene una base que es en derivada por definición. Vieron que yo hace un ratito les pasé un link con la lista de reproducción de derivadas que tengo en YouTube. Bueno, ahí adentro tienen la explicación de dónde viene esto, básicamente. O sea, ¿qué es una derivada? Esto sería lo que se llama regla práctica. Y por otro lado tengo que derivar esta parte de acá. Upa, bueno, no me quiere escribir. A ver. Ahí está. Esta parte está de acá, donde tenemos una multiplicación, pero el primer número es una constante, no es una función con x, no tiene x, con lo cual cuando multiplico la constante la puedo bajar sin derivar. ¿Sí? Su derivada es 0. La derivada de las constantes es 0. Pero si lo pienso como función, tendría que aplicar la regla de la multiplicación, cosa que no hace falta cuando lo que multiplica es una constante. Lo que sí voy a derivar es el logaritmo. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero resulta que hay veces que en lugar de la x hay otra cosa. Por ejemplo, el logaritmo natural de g de x. O sea, hay otra función o otra cosa que no es estrictamente x. A ese tipo de expresiones se la llama función compuesta. Y para derivar tengo que usar la regla de la cadena. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tiene adentro, vamos a decir. O sea, 1 sobre g de x. ¿Ven? Estoy haciendo una analogía, fíjense en logaritmo de x, 1 sobre x. Logaritmo de g de x, 1 sobre g de x. Pero en particular, cuando lo que compone es g de x, lo voy a multiplicar por la derivada de eso que compone. O
Eso se llama regla de la cadena. Vamos encadenando derivadas como si fueran capas de cebolla, ¿no? De afuera para adentro. Primero el logaritmo, después la de la g. Y se preguntarán, ¿y por qué acá no derivo x, por ejemplo? Ya que analógicamente estoy diciendo que estas dos cosas son iguales. Dije, esto y esto, piénselo como que son similares, la forma de pensarlo. ¿Por qué le pongo por la derivada de x? Y bueno, porque vale 1. La derivada de x es 1, entonces ¿para qué multiplico x si la derivada es 1? ¿Sí? Bien. Así que acá tengo logaritmo natural de x sobre 9. Esto vendría a ser g de x. Entonces, para derivar digo, bueno, es 1 sobre x sobre 9 por la derivada del logaritmo, multiplicado por la derivada de x sobre 9. Acá puedo pensar en la regla de la división, la regla del cociente de la derivada, o también que x sobre 9 es igual a 1 noveno por x. Y la derivada de x vale 1, y cuando dijimos que los números que multiplican bajan sin derivar. O sea que directamente, la derivada de esto, la derivada de esto es 1 noveno por 1, o sea, 1 noveno. ¿Sí? Cuando la x está en el numerador, pero no en el denominador, no hace falta hacer la regla del cociente. ¿Sí? Directamente puedo pensar en derivar el numerador y que el denominador me quede. ¿Sí? Eso cada uno lo hará la forma que le parezca más simple y más cómoda de trabajar. Se acomoda un cachito y acomodar es importante porque tengo que encontrar los puntos críticos. Esto me queda como 4x al cubo menos 64 por 1 sobre x sobre 9 es 9 sobre x, ¿no? O sea, es 1 dividido una fracción, es la fracción invertida. Y esto me queda multiplicado por un noveno. Para seguir acomodando, me parece copado ahí simplificar 9 con 9, ¿no? Queda 1 y 1. Y en el numerador me queda 64 por 1, que es 64. Y en el denominador, x. Una vez que ya la derivada y la acomodé tanto como quería y pude, vamos a igualar a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces, igual a 0 la derivada. Tengo 4x al cubo menos 64x igual 0. Me pongo a despejar. Esta ecuación, antes de despejarla, piensen que tiene una restricción, que es que la x no puede ser 0, ¿no? Porque la x está dividiendo en este caso. Sí, bueno, joya igual, porque como mi intervalo es de 1 a 9, ¿qué me importa el 0, no? Pero tengámoslo en cuenta a la hora de obtenerlo, que si el intervalo no hubiera sido 1 a 9, lo que tengo que obtener acá tiene que pertenecer al dominio de la función. Y acuérdense que el 0, de todas maneras, incluido no estaba. Pero siempre que planteen una ecuación, piensen en la restricción, ¿sí? En general, el dominio de la derivada contiene las mismas restricciones que el dominio de la original. Aunque muchas veces el dominio de la original de f es más restrictivo que el de la derivada. Más que nada cuando hay logaritmos. O sea, el dominio de esta, que es la original, es de 0 más infinito. Y el dominio de la derivada que obtuve es todos los reales menos 0. Ven que la función te restringe todavía más. Entonces, como que lo que le pasa a la derivada seguro va a estar dentro del dominio de la función. Todo esto que estoy diciendo, yo sé que uno en un examen no lo piensa. De hecho, admito, esto que conste en la grabación, que cuando yo aprendí esto, tantas cosas, muchas de las cosas que yo ahora estoy contándoles a ustedes ni lo pensaba. Yo lo hacía, cabeza para adelante, derecho, seguía el paso a paso y lo resolvía. O sea que entiéndanse ustedes mismos si cuando todo lo que estoy diciendo no lo están pensando en el medio de la resolución, ¿sí? Yo lo estoy verbalizando porque me gustaría que lo pudieran tener en cuenta y ojalá recordarlo, ¿sí? ¿Sí? Como que entenderlo más que nada, como qué estoy calculando, de dónde salen las cosas, a dónde tienen que entrar las cosas, ¿sí? Bueno, nada, me fui por la tangente, pero porque posta que me interesa que se entienda. Despejo X, ¿no? Estábamos en eso, estábamos igualando la derivada a 0 para obtener los puntos críticos. ¿Cómo despejamos acá? Bueno, como quieran. ¿De dónde salió el igual a 0? Pregunta Fabri, porque estoy buscando los puntos críticos que son los valores de X que anulan a la derivada, ¿sí? Los puntos críticos son los extremos, los futuros máximos y mínimos. Sí, Mate, lo voy a subir a mi canal de difusión de Instagram en un PDF. Bueno, continuemos. Despejo. Yo pasaría el 64 sobre X sumando. Y luego esta X la pasaría multiplicando. Me quedaría X cubo por X, que es X cuarta. Y ahí despejar, ¿no? Voy a pasar el 4 dividiendo. 64 dividido 4, si no me confundo, es 16, ¿no? Sí, 16, queda x a la cuarta es igual a 16. Aplico raíz cuarta en ambos miembros y recuerden que cuando la raíz es de índice par,
va a quedar módulo. Acá vamos a poner 16. Podemos haber aplicado raíz cuadrada también y hacer la raíz 2 veces. Eso es como quieran, pero bueno, si tenemos x a la cuarta, vamos a aplicar raíz cuarta, ¿no? Y la raíz cuarta de 16 es 2. Y acá me queda módulo de x. Es verdad que 4 con raíz de 4 se simplifican, pero la de x puede ser positiva o negativa, porque cuando elevo a la cuarta, esta base se positiviza por ser una potencia par. Así que siempre que tengan potencias pares, no se olviden de, tuki, las barritas de módulo. Y estos abren 2. O sea, x puede ser 2 o x puede ser menos 2. Como el dominio, que son los valores que yo puedo tomar de x, estaba definido de 1 a 9 para este ejercicio, entonces de estos dos valores hay uno que descarto. O sea, este no pertenece al intervalo, así que no me interesa analizarlo, y este sí pertenece. Y volviendo a qué pasaría si el dominio no estuviera restringido, el menos 2 también lo saco, porque piense que para el logaritmo el dominio me había dado esto, de 0 más infinito. Y los puntos críticos, que son valores de x, tienen que pertenecer al dominio, ya sea por la restricción que me dieron o por mi cálculo. ¿Ven qué importante es arrancar calculando el dominio? Así que el menos 2, descartadísimo, porque no pertenece al dominio. El 2 sí pertenece, así que me lo quedo. Bien, ahora lo que tenemos que analizar es si ese valor es un máximo o es un mínimo. Y ahí tenemos dos opciones. Podemos usar Bolzano, o más bien el teorema de Weierstrass se llama, que es como un Bolzano pero para crecimiento y decrecimiento, o podemos hacer el criterio de la segunda derivada. Cuando el análisis es exclusivo sobre, che, ¿esto es máximo o es mínimo? Creo que el criterio de la segunda derivada es un poco más rápido y fácil. Y si no, analizan intervalo por intervalo. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Que yo hago la segunda derivada, lo cual para una función implica la concavidad. Hago la segunda derivada y la reemplazo por el punto crítico, que vendría a ser este valor obtenido, el valor obtenido de igualar a 0 la derivada. La reemplazo en la segunda derivada y la cuenta me da menor a 0. Eso quiere decir que en ese momento, en ese punto, la función es cóncava hacia, es menor a 0, negativa. La función es cóncava hacia abajo, ¿sí? O sea, la figura en ese momento para ese valor de x está mirando para abajo. Y ese valor de x, como es un extremo, porque es un punto crítico, vendría a ser este de acá. O sea, un máximo. O sea, en x igual a ese punto crítico, existe un máximo. Y si por el contrario, reemplazo la segunda derivada por el punto crítico que encontré y la cuenta me da mayor a 0, quiere decir que en donde está ese punto crítico la función es cóncava hacia arriba. La derivada es la concavidad, segunda derivada positiva, concavidad positiva. O sea, la cara mira para arriba. Entonces, como el punto crítico es un extremo, vendría a ser este puntito, el más bajo, o sea, un mínimo. Así es como funciona el criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a derivar la función, esta, y la voy a encontrar la segunda derivada con ello. Y la segunda derivada la voy a evaluar por el punto crítico. O sea, la voy a evaluar por 2. Uy, a ver. Ahí está, la voy a reemplazar por 2, que sería este PC que pongo acá. Si me da menor a 0, entonces el punto crítico es un máximo. Si me da mayor a 0, es un mínimo. Sí, al revés de lo que razonaríamos si lo pensáramos a grandes rasgos. Porque tiene que ver con la concavidad, con hacia dónde mira, si es negativo o positivo. No si es máximo o mínimo. No pienses como positivo máximo, negativo mínimo. ¿Sí? Bien, entonces, segunda derivada. Tomo la primera y vuelvo a derivar. Esto se llama derivadas sucesivas. Derivada del primer término, 4x al cubo. Dijimos que el exponente baja multiplicando. 4 por 3 me queda 12, x a la 2, bajo un grado. Acá tengo x en el denominador, así que tengo que usar la regla de la división. Sería 64 derivado 0 por el denominador x sin derivar, menos el numerador sin derivar, o sea, 64, por la derivada del denominador, la derivada de x, que es 1. Estamos haciendo el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Y después continuaba dividido el segundo al cuadrado, o sea, el denominador al cuadrado. Si acomodamos un cachitito, esto está quedando como 12x al cuadrado. Esto se va, acá me queda menos por menos, que es más, así que quedaría más 64 sobre x al cuadrado. A esta derivada le voy a reemplazar por x igual a 2.
12 por 2 al cuadrado más 64 sobre 2 a la 2. Lo que me importa es qué me da esto. ¿Me da positivo o me da negativo? Bueno, miren, no hice la cuenta, pero fija que esto da positivo porque es la suma de términos que son positivos, ¿no? Así que esto me va a dar mayor a 0. Hagan la cuenta, van a ver que les da positivo. Con lo cual, lo que concluyo es que en x igual a 2 hay un mínimo. Que por lo pronto sería mínimo local. Lo que me quiero preguntar ahora es si es absoluto. Y ahí viene la última parte de este análisis. O sea, acá terminaría el ejercicio si el ejercicio planteara calcular máximos y mínimos. Podríamos encontrar el valor de y de este punto, porque lo que estoy diciendo acá es, a ver, cuando x es 2, la función tiene un pico hacia abajo. ¿En qué valor de y? Por ahora desconozco. Eso sería otra cosa a calcular si queremos dar el punto mínimo en lugar del x mínimo. Pero bueno, acá en este ejercicio nos piden los absolutos, dentro del intervalo 1, 9. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar a la función original por los extremos del intervalo, o sea, por 1, por 9, y también por el 2, por el mínimo encontrado. La función original que era este choclo acá. Fíjense por qué es tan importante que los valores de x que tomemos como puntos críticos válidos pertenezcan al dominio, ¿no? Porque si no, no me va a dar nada si reemplazo por esta función por menos 2, por ejemplo. Me va a dar error en realidad. Entonces, reemplazo por 1. Reemplazo por el 2, que es el punto crítico, y por el 9. Lo digo de vuelta por las dudas que si alguien lo quiere anotar. En esta parte, para analizar absolutos, reemplazo en los extremos del intervalo y también en los puntos críticos que hayamos encontrado, que yo encontré uno solo. Bueno, a ver, ¿qué me queda? 1 a la cuarta menos 64 por el logaritmo natural de un noveno. Más o menos cuánto da esto, porque va a dar con decimales, porque el logaritmo natural vieron que es irracional en general. Esto me da 141,62, bla, bla, bla. Reemplazo por 2, me quedaría entonces 2 elevado a la cuarta menos 64 por el logaritmo natural de 2 sobre 9. Esto me da 1,26, bla, etc. Y finalmente reemplazo por 9. 9 elevado a la cuarta menos 64 por el logaritmo natural de 9 sobre 9. Y esto me da 6.561. Bueno, para que se entienda lo que estamos haciendo, voy a hacer una mini representación y con esto terminamos. Yo tengo acá el 1. Para x igual a 1, la función tiene una altura de 1,41. Supongamos que esto está acá. No, perdón, 141,62. Puntito por acá. Cuando x es 2, la función tiene una altura de 112. Es un poquito más abajo que 141. Vamos a suponer que esto está por acá. Ahí. Y luego, cuando x vale 9, se va a los miles. 6.561 cuando x es 9. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta información? Que la función viene del 1, baja al 2 y después sube al 9. Miren qué bien que en el 2 se me formó un pico mínimo. Pero ven que dentro de este intervalo el 2 es el punto más bajo de todos. En x igual a 2 sea el punto más bajo y en x igual a 9 sea el punto más alto. Ahí tenemos los absolutos. Para este intervalo, en x igual a 2, hay un mínimo absoluto, el punto más bajo del gráfico dentro del intervalo. Y en x igual a 9, hay un máximo absoluto. Sí, máximo, porque es el punto más alto. Y ahí es como determinamos los absolutos.